E voltamos cos consellos da doutora Olga Fernández, que esta semana vai nos falar da volta da escarlatina. Presta moita atención. Hola, queridos papis. Hay muchos brotes de escarlatina en distintos colegios, además en Galicia, en Orense también estoy viendo niños de varios colegios y todos los padres se asustan cuando dicen ¡ay, escarlatina, escarlatina! Bueno, pues ya sabéis que me gusta acercaros siempre las enfermedades y que las conozcáis y que sepáis un poco pues qué hacer o sospecharlas si lo puede tener. Entonces vamos a hablar de la escarlatina, que es una enfermedad infecciosa y es una enfermedad bacteriana. Es una enfermedad bacteriana que produce una fiebre muy alta, produce anginas, que es una faringoamidalitis, y un exantema por el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo del exantema. También se llama fiebre escarlata precisamente por esto, porque es un exantema rojo y brillante. Esta erupción que produce normalmente no produce picor. Yo hace poco vi una escarlatina que a la niña le picaba bastante, pero es excepcional. Es mucha fiebre, el exantema se produce por un calentamiento de la piel y el exantema es muy característico. Entonces, según lo veáis, se puede sospechar cuando el niño tiene esa serie de características. Hay como 6 enfermedades exantemáticas que presentan estas lesiones en la piel, rojas, brillantes, con calentamiento por todo el cuerpo, como puede ser el sarampión, con vesículas, o como puede ser la varicela, o como puede ser el exantema súbito, que también es muy parecido así a este exantema. Pero esas son todas víricas, entonces esta es la única bacteriana, y bacteriana significa, como hablaremos luego, que requiere antibiótico, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce? Se produce por el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es el Streptococcus pyogenes. Este estreptococo produce una faringoamidalitis y a los niños emite unas toxinas, libera unas toxinas, y estas toxinas a los niños que son sensibles le produce este exantema. El exantema, luego lo veremos también, es un exantema que puede ser así, con manchas muy rojas, brillantes por todo el cuerpo, o micropapular, o sea, son pequeños puntos rojos, elevados, papulosos, por todo el cuerpo, que incluso si se toca parece papel de lija. Hay veces que en una misma familia un hermano puede tener una faringoamidalitis por estreptococo y otro hermano puede tener una escarlatina. Pues ¿por qué? Porque bueno, pues un hermano es más sensible a las toxinas que emite esta bacteria y el otro hermano pues puede tener también, depende de cómo reaccione su sistema inmunitario, pues puede no tenerla. Entonces, no todos los niños que estén en contacto con la escarlatina, a pesar de ser una enfermedad muy contagiosa, tienen por qué padecerla. Y luego los adolescentes pues la padecen menos, porque el 80% de los adolescentes ya estuvieron en algún momento en contacto con el estreptococo y ya han producido anticuerpos contra el estreptococo, entonces tampoco es más difícil que tengan escarlatina. Y después afecta sobre todo a los niños en edad escolar, pues desde los 3 años hasta los, vamos a poner 3 años, 10 años aproximadamente, porque es la edad, sobre todo alrededor de los 4 o 5 años es cuando más se presenta, porque ya hemos dicho que los adolescentes ya crean sus anticuerpos porque han estado en contacto, y en niños menores de 3 años es muy difícil que la padezcan, salvo que haya un brote familiar, y entonces bueno, pues si está toda la familia, pues al final bueno, pues se puede terminar contagiando. El periodo de incubación de la escarlatina desde que uno se contagia con ella es de 2 a 5 días. ¿Cómo se contagia? Pues se contagia siempre de persona a persona, o sea, de niño a niño. Por eso en los colegios es muy frecuente, porque se contagia, pues como la mayoría de estas enfermedades, que es el virus penetra por la nariz y por la boca, se contagia pues al hablar, al toser, al estornudar. Se contagia también por las manos, por eso siempre decimos mucho lavado de manos para evitar la transmisión. Y entonces, pues bueno, pues son niños pues que le tose al de al lado, que están hablando, que le chupa al de al lado el lápiz,
Entonces, bueno, es un contagio siempre de persona a persona. Y aunque vuelvo a decir que es muy contagiosa, no todos los niños pueden padecerla. Unos se quedan solamente en una faringoamidalitis estreptocócica y nada más. Luego el diagnóstico para nosotros es un diagnóstico clínico. Nosotros vemos al niño, vemos estas características y más que os voy a enseñar y ya sospechamos que puede ser una escarlatina, vemos la garganta y una serie de signos y síntomas que ahora os voy a explicar. ¿Cuál es la clínica? Empiezan con fiebre de forma brusca, de repente, ¡pumba!, aparece una fiebre alta, al niño le duele la garganta, suelen tener escalofríos, es una fiebre que suele desaparecer a los 3 o 5 días, pero es una fiebre que los deja decaídos, con muy mal estado general, sin ganas de comer. Y después de la fiebre, a las 12 o 48 horas, aparece un exantema por el cuerpo, exantema que yo os enseñé antes, un exantema por el cuerpo, pero lo que sí quiero resaltar en la cara es que el exantema empieza por la cara, baja al cuello y luego baja al resto del cuerpo. Siempre es de arriba para abajo. Pero lo que sí quiero resaltar es que alrededor de la boca no hay exantema. Veis que alrededor de la boca no está afectada. Entonces esto es un signo característico. Le veis los mofletes, las mejillas muy rojas, pero en cambio veis que alrededor de la boca no va a tener nada. Después, este exantema, como dije, normalmente no tiene picor, pero en los pliegues, en las zonas de pliegues, pues se suele juntar y aparecen estas rayas. Creo que aquí se ve menos, en este exantema aquí la raya se ve menos y cogí esta porque aquí se ve más, que son las líneas, son unas líneas rojas que se llaman líneas de Pastia, y es que aquí se concentra más la erupción que presenta. Después, con respecto a la lengua, la cara ya os lo dije, con respecto a la lengua, cuando empieza puede ser así, una lengua un poco saburral en el centro, pero veis que es una lengua como aumentada de tamaño, con todas las papilas al aire libre, veis el grosor de las papilas, o puede ser así, como una fresa o una frambuesa, roja y brillante, con todas las papilas aumentadas y la lengua también gorda, inflamada, aumentada de tamaño, ¿vale? Entonces estas son las características. A mayores que pueden tener, pues a mayores tienen dolor de garganta porque tienen el sudado, que puede ser blanco o puede ser amarillento, la garganta muy roja, muy inflamada, que a veces les dificulta para tragar. Luego también se acompañan de dolor de cabeza, de dolor abdominal, pueden tener vómitos, mal estado general y decaimiento. Y después, ¿qué puede pasar cuando el exantema empieza a desaparecer? Esto depende también un poco de la intensidad que tenga el exantema. Si es muy intenso, después en los dedos de las manos, incluso también de los pies, pueden caer la piel, ¿vale? Y entonces, como es despellejarse la piel, dedos que veis que le falta un poquito de piel y que es como si se despegase. Esto depende de la intensidad. En la mayoría de las veces no lo vemos porque tampoco son muy intensas, pero si fuese muy intensa, sí, normalmente pelan los dedos y bueno, pues tampoco pasa nada porque eso todo se va a recuperar. Alrededor de una semana el niño suele estar bien, ¿vale? ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, os voy a decir primero el diagnóstico. El diagnóstico, que es lo que yo os decía, que primero es clínico, por el aspecto que tiene el niño, vemos la garganta, vemos el estado general, la fiebre, el exantema, las características que os acabo de decir, pero tenemos un test, el test del estreptococo. Nosotros normalmente en la consulta tenemos este test, lo miramos en la garganta, entonces el test del estreptococo, si es positivo, pues significa que ya es un estreptococo y el diagnóstico es mejor. También si se tuviese o se quisiese hacer en laboratorio, pues se haría una toma de un cultivo de la faringe y se mandaría al laboratorio. Pero bueno, mayormente es clínico, esto es para confirmarlo. Y después el tratamiento es siempre eso, penicilina o amoxicilina. Son 10 días de tratamiento, que incluso podría ser menos, pero los 10 días hace que, por ejemplo, la persona no sea transmisora de esa enfermedad. Evitamos que la transmita. También evitamos que si hay pues un brote familiar, pues el tratamiento se erradique antes la bacteria y
y bueno, entonces yo creo que el tratamiento de 10 días sería mirando siempre estos casos, si es un niño inmunodeprimido, si en la casa hay más más niños que la puedan tener, o que sea muy intensa. Y entonces, bueno, vamos a hacer que la bacteria no se transmita de persona a persona. La erradicamos con los 10 días. Y por eso, bueno, el tratamiento en general se recomienda 10 días, pero que incluso podría ser, pues 8 días podrían ser suficientes. Después los papás me preguntan mucho que cuándo pueden ir los niños al colegio. Bueno, pues los niños podrán ir al colegio una vez que remita la fiebre, pues a las 12 horas, 24 horas podrían ir al colegio una vez que remita la fiebre, y una vez que estén con el antibiótico tratándose. Entonces, una vez que están con el antibiótico, tendrían que ir a las 48 horas, porque el antibiótico empieza a hacer efecto para que ya no sea contagioso ni transmisible a las 48 horas. Yo solo quiero tranquilizaros que es una enfermedad benigna y una enfermedad autolimitada. Hace muchos años podía tener complicaciones y consecuencias a lo mejor un poco más graves. Hoy, gracias a los antibióticos, pues no tiene ningún peligro, y entonces nada, que estéis tranquilos, acudéis a vuestro pediatra para que lo diagnostique, le ponga tratamiento y lo tengáis en casa con él mismo, en reposo. Se debe de beber mucho líquido sin forzar, pero sí a lo largo del día por la fiebre que tienen, que estén más al principio, sobre todo pues en reposo, sin que se muevan mucho ni jueguen mucho, sobre todo el segundo día. Aparte de hidratarlo, si tiene picor, le daremos una crema emoliente, o si le cae la piel de los dedos, pues también daremos emolientes para tratarlo. Si le picase mucho, daríamos un antihistamínico, y si tiene fiebre, por supuesto, claro, los antitérmicos y las medidas para bajar la fiebre y que el niño se encuentre con mucho más confort y mucho más agradable. Y eso es todo. Pois ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días para despedir xuntos o segundo trimestre do curso. Así que aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.